tardes. Soy Nilka Castro y estamos en Trátame Bien, su almuerzo educativo. Gracias por su sintonía. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de Sol 106.5 FM. Como cada sábado, nuestro propósito es educar sobre los buenos tratos, sobre cómo brindarle herramientas para una sana convivencia, restando así el tema de la violencia. Como cada sábado desde hace 12 años, llegamos a ustedes a través de Sol 106.5 FM del grupo RCC Media. Hoy le damos un saludo a la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien no puede estar con nosotros como cada sábado, y le decimos que este programa, la producción de este programa es de Jennifer Peguero, quien en el día de hoy tampoco puede estar con nosotros. Pero hoy, como cada sábado, tenemos un tema para ustedes, para ayudarles a que crezcan y a que mejoren y a que cada día sus relaciones sean mejores. Nuestras frecuencias, por favor. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, y en el día de hoy estaremos hablando de un tema que está muy en la palestra y estaremos hablando hoy sobre el duelo. En los últimos días hemos tenido muchas noticias asociadas a las pérdidas y cada vez que tenemos una pérdida surgen unas emociones en nosotros o en nosotras también que nos afectan y que contribuyen a que en esos momentos lo expresamos de diversas formas. Nuestro invitado en el día de hoy aún no ha llegado, esperamos, pero mientras tanto quiero ir conversando con ustedes sobre este tema tan importante que es el duelo. En días atrás, ¿verdad?, nos vimos afectados por un duelo colectivo, producto del evento, esa tragedia que se dio en el Jet Set. Entonces, a partir de ahí, todos y todas en nuestro país y también los que están fuera, que se enteraron, vivieron una serie de emociones con relación a esta situación. En nuestro país yo creo que muchos y muchas conocíamos a alguien y eso también agravó la magnitud del duelo y la magnitud de las emociones que en esos momentos se expresaron. Entonces, muchas veces cuando viene una pérdida, producto de nuestros afectos, queremos otra vez que las personas que están implicadas en esas situaciones de duelo como que vuelvan rápidamente a ser quienes eran antes de la situación. Y eso es producto de que muchas veces esas emociones que no sabemos manejar bien y que a veces no son displacenteras, queremos rápidamente salir de ellas. Las emociones van y vienen, porque las emociones simplemente son mecanismos que nos sirven para expresar el impacto de algo que nos acontece, de algo que nos sucede. Y esa respuesta a eso que nos sucede, dependiendo de lo que nos suceda, puede ser una respuesta placentera
o una respuesta displacentera, como es el enojo, como es la tristeza, el asco que a veces podemos sentir, todas estas emociones que no son agradables, ¿verdad? Pero las emociones tienen algo muy bueno y es que las emociones pasan. Muchas veces las emociones duran más producto de que nosotros las atrapamos, porque con el mecanismo del pensamiento, la cognición, empezamos a sumarle ideas, a asociarlas con otras situaciones que no han acontecido. Y entonces, lo que en un momento tal vez pudo haber acontecido, pasa que eso que pudo hacer pasar rápido, o que de acuerdo pudimos elaborar pasando no solamente por una, sino por varias emociones, a veces nos quedamos mucho tiempo estancada en uno, producto de cómo la manejamos. Pero ante el duelo vienen emociones como la tristeza, el dolor, la ira, a veces hasta un silencio, producto de la no comprensión, porque a veces cuando el evento que nos lleva al duelo se da de manera inesperada, eso nos sorprende y esa sorpresa las personas la manejan de diferentes formas. Entonces, también, no es lo mismo si es mi primera vez de un duelo, de una pérdida significativa, así he tenido varias pérdidas significativas. Eso lo hace distinto. Pero también hay personas que la experiencia que han tenido de otros duelos le ayuda, pero hay personas que la experiencia le agrava. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen los duelos previos elaborados y al no tenerlo elaborados, entonces surge el que en este momento esta pérdida tiene un significado de que, ¿y qué es lo que pasa? Empieza a verse como un firmamento, como diríamos, más oscuro, un firmamento menos esperanzador, y eso hace entonces que las emociones puedan ser más intensas. Esto pasa cuando se vive un duelo, porque hay muchas formas y maneras de vivenciar el duelo. Bueno, muy buenas tardes a nuestro invitado que acaba de llegar. Ay, no le doy ni tiempo. ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo ha ido? Estamos hablando en el día de hoy, vamos a estar hablando con Juan Vargas, psicólogo clínico, que nos estará acompañando hoy a hablar del duelo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias por la invitación, como siempre. Qué bueno tenerte en casa. Así ya es. Tú eres de la casa también. Sí, sí. Mira, estaba hablando de las diferentes formas que tienen las personas de vivenciar el duelo. A veces de cuando una persona es su primer duelo o de cuando este duelo ya han tenido otras pérdidas significativas Claro. previas, ¿verdad? Y viene otro duelo y lo toma de manera de sorpresa. ¿Cómo esto impacta? Y yo te pregunto a ti, de acuerdo a la experiencia, ¿cómo tú has visto que manejan las personas, por ejemplo, cuando han tenido experiencia o no han tenido experiencia de duelo previo? Ok, primero hay que definir lo que es el duelo. Ok. Y el duelo es un proceso adaptativo ante una pérdida. Fíjate que nosotros funcionamos orientándonos en el espacio. Y por ejemplo, si tú y yo tenemos una vinculación y te conozco de toda la vida, yo tengo una visión de quién tú eres. Y yo comienzo a funcionar en base a eso. Y el ser humano se maneja de pasado, presente y futuro. Y yo comienzo a planificar ciertas cosas contigo, que el viernes nosotros salimos a comer, que dentro de un año tenemos un viaje y vamos planificando, nos vamos proyectando. Entonces nuestro cerebro comienza a funcionar con esa idea. Ahora imagínate que de repente te quiten esa idea.
te quiten la idea de quién tú fuiste, te quiten la idea de la relación que tú tienes en el presente, pero te quiten la idea de tu orientación hacia el futuro, todo lo que tú tenías planificado con esa persona. Por lo tanto, independientemente de que es un duelo por primera vez o un duelo otro duelo, cada uno de ellos se maneja y se vive de manera diferente, porque cada vinculación, cada relación, cada forma de manejarte con la vida, pues entonces es distinta. Puede tener 3 hijos y con cada uno te vas a manejar de manera distinta, diferente y tiene una función diferente en tu vida. Entonces, eso es lo que tú pierdes. Tú no pierdes solamente una persona, tú pierdes cómo tú funcionas a partir de esa persona. O sea que la forma de relacionarnos y todo el significado impacta Claro. en el significado que le damos a esa Sí, relación totalmente. Y a tu funcionabilidad. y a cómo yo funciono. Sí. Mire, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambien, ya ustedes oyeron a nuestro invitado lo interesante que está y seguiremos hablando después de la pausa del duelo. Esto es Trátame Bien, no le cambie. Esto es Trátame Bien y estamos hablando hoy sobre el duelo y estamos hablando con el psicólogo clínico Juan Vargas. Juan, ¿cuáles son los factores que inciden en la vivencia del duelo, en la forma en que se vivencia el duelo y lo que lo puede complicar o lo que lo puede hacer como más llevadero? Fíjate que a pesar de que nosotros tenemos un manual que nos dice que nos da una pista de cómo se vive el duelo, pero el duelo es tan particular y se vive desde el individuo, desde los factores individuales, pero factores que influyen, la cultura, por ejemplo, en la India no es igual el duelo como se vive aquí en esta parte del mundo, porque ellos tienen una relación con la muerte muy diferente. Ellos ven la muerte como una celebración. Y desde niños se exponen a esta información y se van preparando, su vida se prepara para ese momento. Y cuando parte ese familiar, pues entonces ellos lo ven como un proceso de transición y lo ven como una celebración. Hay una tristeza, pero no hay ese dolor tan marcado como lo vivimos en esta parte de nuestra región. Mientras que, por ejemplo, en nuestro contexto de República Dominicana no se habla de la muerte, no se le educa a los niños sobre la muerte, porque tenemos ese tabú, incluso cuando nosotros no tenemos la educación de comprar nicho, eso es algo nuevo. Eso es relativamente muy nuevo. Sí, y no tenemos ahora, tenemos ahora la conciencia de organizar incluso hasta el funeral, pero esto es totalmente nuevo. Entonces, la cultura influye, pero también la etapa de vida en la que está el individuo. No es lo mismo vivir un duelo en la infancia, en la adolescencia, en la juventud temprana, que en las personas de la tercera edad. Cada uno lo vive de manera diferente porque primero tiene una relación consigo mismo distinta y una relación con el medio ambiente diferente. Cuando, por ejemplo, un niño no entiende lo que está pasando, integra la información desde los recursos que tiene disponible en ese momento. Imagínate un adolescente cómo esa bioquímica de su cerebro está alterada por el propio proceso de ser adolescente. Y las personas de la tercera edad, pues se le complica mucho más porque también le hace consciente con su propia existencia. Y al mismo tiempo, mientras más años tú vas cumpliendo, más pérdidas has tenido y es acumulativo. Y ese dolor se siente de manera diferente por la conciencia que tú tienes. Ese dolor que es acumulativo, como quien dice, por el que ha tenido pérdida diferente y también esto que habla de las etapas de vida, que en un caso que una persona tenga un duelo, otro duelo, y esos duelos no han sido adecuadamente elaborados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mira, qué buena pregunta. Lo primero es que el duelo, hemos dicho que es un proceso natural de reorganización de la información. Nuestro cerebro tiene que pasar por esa etapa de organizar otra vez nuestra funcionabilidad. Primero, de entender que esto o esta persona ya no está y en base a eso, ¿cómo yo me voy a orientar? ¿Cómo yo me voy a organizar? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas evitan tener contacto con el dolor. Uh-huh. Y lo que hacen es evitar recuerdos, evitar situaciones, evitar incluso quitar las pertenencias de las personas y eso lo va complicando. Porque ahora, imagínate que yo no pude integrar de manera adecuada esta información y no pude comenzar a funcionar de manera adecuada sin esta persona y tengo otra pérdida.
Yo te quiero hacer, ahora que tú dices las pertenencias, por ejemplo, hay gente que queriendo ayudar, ¿verdad? A veces sin la información llega y dice, vamos a recoger todo lo que les recuerde al difunto o a la difunta. Y recogen todo y como que quieren borrar la existencia de esa persona en la vida de la familia que se va a quedar en el mismo espacio. Entonces, como para que no tenga ese dolor. Me iba a salir algo muy natural. decir algo aquí. Pero, fíjate, eso es un violentar el proceso del otro. Usted no tiene derecho a decidir sobre el dolor del otro. Eso es un proceso que se tiene que dar de manera paulatina. Primero, uno hace ese proceso de negación de la situación y se disocia de lo que está pasando. Y parte de yo poder procesarlo es ver el espacio donde se manejaba esta persona. Es conectar con su pertenencia y conectar que esa persona ya no está y no la está usando. Y cuando yo comienzo a entender y organizar, pues entonces se va a producir de manera natural el momento en que yo decida hacerlo. Pero tiene que ser una decisión de la persona que está sufriendo. No puede venir alguien a imponerle algo como esto. Imposible. Esta pregunta, entonces, ¿cuál sería como una buena forma para acompañar a una persona en duelo? El silencio. El silencio es una forma de amar al otro. ¿Por qué? Porque el hacer silencio te hace sentirte acompañado y hablar cuando la otra persona también decide hablar contigo. Y nosotros muchas veces nos centralizamos en la experiencia del otro y pasamos a ser el protagonista de la experiencia del otro. Y decimos, pero mira, yo hablé con fulano, con fulana, y ella ni caso me hizo. Yo la voy a soltar. Pero lo que pasa es que esta persona no tiene ni siquiera el proceso de entender qué está sucediendo dentro de sí mismo para luego integrar a otras personas. Yo creo que la mejor manera y la más compasiva es hacer silencio y preguntar en qué te puedo ayudar, cómo puedo estar contigo, cómo te puedo acompañar. Evitemos la palabra, tú lo vas a superar pronto, tiene que estar bien para tus otros hijos, tiene que estar bien para ti, recuérdate que tú tienes a tu mamá. No, nada de eso, porque es que tú le estás negando el permiso de hacer su propio proceso. Yo tengo un paciente que perdió a su pareja y él me decía, Juan, es que yo recoger sus cosas siento que la estoy traicionando. El yo quitar sus zapatos de donde iban, yo siento que estoy invadiendo su espacio. El yo olvidarle, yo siento que le estoy dejando atrás y yo no quiero dejarle atrás. Y el dolor entonces cumplía una función en él. Esa función era para no soltarte, para no olvidarte, para no dejarte, porque si dejo de sufrir te estoy dejando. Y es su manera de amarla. Y es su manera de amarla. Y en este caso en particular, reconstruimos la manera de cómo se iba a relacionar él con ella ahora. Porque a pesar de que la persona ya no está, se mantiene una relación. La relación va mutando, pero la relación ahora parte desde mí. ¿Y cómo organizamos esa relación con él? Mira, los objetos simplemente eran una representación de lo que ella usaba. Sin embargo, ¿cómo tú puedes recordarla desde el bienestar? ¿Cómo tú crees que ella se sentiría si te escucha decir esto? ¿Se sentiría feliz sintiendo que su muerte es un castigo para ti? Y el que vaya conectando y comenzar a relacionarse con ella de manera diferente, desde recordar la alegría de los momentos felices, los momentos positivos. Y una pregunta muy, muy poderosa es, ¿cómo tú crees que la persona quiere que le recuerde? ¿Cómo murió o cómo vivió? Si es como murió, entonces lo que estás haciendo es lo que debes de hacer. Si es como vivió, ¿cómo vivía esa persona? Tú sabes que lo que me dices es muy importante y me recuerda con esto de los duelos, dependiendo de quién es, de cuál es el tipo del vínculo, si es mi papá, si es mi mamá, si es un amigo, una amiga, si es la pareja, ¿verdad? Cómo todo eso puede incidir. Y recuerdo una vez una chica que su padre murió antes de casarse y se iba a casar y me decía, ¿cómo mi padre puede estar en mi boda? Porque ese era su gran dolor. Mi papá no va a estar. Entonces, ¿cómo mi padre? Entonces, para esas personas, ¿verdad? Que van a vivir eventos, situaciones donde quieren ver presente, sobre todo eso pasa mucho en los duelos de papá y mamá. Sí.
que la gente quiere que lo acompañe al día que me gradué, al día que me casé, o cuando nació mi hijo, mi hija. Fíjate qué interesante y cómo yo puedo integrar a esa persona que ya no está. Lo primero es que yo le preguntaría a ella, ¿cómo crees que tu papá se sentiría si tú te hicieras esa pregunta? ¿Cómo crees que tu papá se sentiría que este momento tan importante para ti se ve afectado de esta manera? ¿Qué tú piensas que tu papá haría en este momento? ¿Cómo lo celebraría contigo? ¿Cómo te gustaría que él te viera? ¿Cómo tú crees que él quisiera verte a ti? ¿Cómo tú crees que él quisiera que tú estés en este día? Entonces, es una invitación amable de recordarlo desde el bienestar. Y en vez de decir, mira, como papá, ¿cómo yo me voy a casar sin mi papá? Preguntarme cómo mi papá me hubiese querido ver en este momento. ¿Pueden ayudar en estos momentos actos simbólicos, elementos simbólicos para integrar a esa figura? Completamente. Incluso si las personas tienen alguna creencia espiritual, pues pueden integrar elementos de su creencia en ese proceso. Pueden también buscar un simbolismo, una fotografía que le haga sentir que está conectado a ese proceso. Pero lo más importante, señores, es, si ustedes quieren sentirlo, y si me están escuchando, cierren sus ojos y recuerden un momento de bienestar con esa persona. Recuerden un abrazo, recuerden una palabra, recuerden un olor, y en ese recuerdo está esa persona. Y el recuerdo por lo general es algo que vive constantemente en las personas que han perdido personas queridas, que no es que la pierden, porque decía, esto me recuerda a una amiga, que ella decía, me enoja, porque ella había tenido pérdida de embarazo. Ella decía, me enoja que digan que lo he perdido, porque yo no lo perdí. Sí. Entonces muchas veces también ese elemento del lenguaje, cómo hemos de tenerlo en consideración, porque también las personas que viven momentos del duelo quieren recordar a sus seres queridos y tienen una manera de hacerlo presente en su manera de comunicar, de cómo ellos están. Fíjate que el COVID nos enseñó mucho. Cuando las personas fallecían y no podíamos ni siquiera verle, y esa despedida que es tan importante, el conectar con la parte material, el conectar, ver esa persona es muy importante, porque tu cerebro tiene que hacer cierre. Y no poder ver a tu familiar en ese momento era muy chocante. Y algo lo que hacía yo en consulta con esos pacientes era hacer un funeral simbólico. Y hacíamos todo el funeral simbólico, llorábamos lo que teníamos que llorar. Y a partir, hay una técnica que se usa, que es la sugestión despierta, lo que se llama la hipnosis, en llevarle a construir ese viaje. Vamos a hacerlo juntos. Pero al mismo tiempo, si tienen alguna creencia espiritual, pues entonces se le apoyaba desde esa creencia. O si tenían una visión filosófica, se le apoyaba desde esa filosofía, porque es integrar esa pérdida desde lo que tú conoces. Y algo importante y poderoso, ¿por quién sufrimos? ¿Por quién sufrimos? ¿Sufrimos por el que ya no está o sufrimos por lo que yo siento por el que ya no está? Muchas veces sufro por mí, por lo que yo voy sintiendo, claro. ¿Entiendes? Hablando y conectando con lo que dices, ¿verdad? Sabemos que el duelo tiene diferentes etapas, ¿verdad? Y estas etapas, ¿cuáles son? ¿Cómo se va dando una y la otra? Y la otra es, dentro de estas etapas, ¿cómo sé cuándo necesito una ayuda profesional? ¿Cuándo no estoy avanzando? ¿Cuándo no estoy haciendo esa integración de esa pérdida y de que la vida va a tener otra forma, pero mi vida, todavía estoy aquí, todavía mi proceso continúa? Claro. Y entonces, ¿cómo voy viendo? ¿Cómo hago esto? Todas estas preguntas, estas dos preguntas que le hice a Juan, las vamos a responder después de la pausa. Así que no le cambie. Esto es Trátame Bien. Y al irnos a la pausa dejábamos dos preguntas. Una sobre el tema de las etapas del duelo y el otro elemento
es de cuándo se debe de buscar acompañamiento, cuándo el duelo se estanca, cuándo no estoy haciendo esa integración que se puede dar de manera natural. Algo importante, antes de responder esto, las personas hacen duelo por una pérdida. La pérdida puede ser de una persona, de una situación, de un trabajo, de una idea. O sea, el duelo es un proceso de organización ante una pérdida. Si es por muerte de un familiar, una persona cercana, tenemos que observar el tipo de muerte. Si es una muerte que se produce de manera violenta, pues el duelo se nos puede complicar y se puede experimentar un duelo complicado y se puede mezclar con estrés postraumático. Por ejemplo, nosotros tuvimos recientemente un incidente muy importante que fue con lo que sucedió hace poco. Ese tipo de muerte se le llama muerte violenta por la forma. Por ejemplo, un accidente de tránsito también es un tipo de muerte violenta, un asesinato es un tipo de muerte violenta. Cuando es una muerte repentina, con esas características, pues entonces el duelo se puede complicar. Eso se le llama el duelo complejo complicado, en donde no solamente tú vas a lidiar con la pérdida, sino con el tipo de pérdida, el cómo fue y el significado que esto tiene para mí, para mi vida. Entonces, dependiendo del tipo de pérdida, pues entonces va también el proceso de duelo. Siempre va a doler, siempre va a doler. Es distinto a una persona que tiene Alzheimer, que tú te estás viendo. Tú haces ese primer proceso de duelo al enterarte de la enfermedad. O cuando una persona tiene cáncer, tú te haces la primera etapa del duelo al enterarte de la enfermedad de esa persona. Y tú le vas viendo el deterioro y tú vas acompañándole en el proceso de irse. Ese tipo de duelo, a pesar de que es doloroso, pues se vive de manera organizada dependiendo. También si la persona tiene una psicopatología previa, depresión, ansiedad, bipolaridad, no sea cual sea, pues entonces esto se nos puede complicar porque se suma. Imagínate una persona que tiene algo desestructurado en ese momento y se le quita un funcionamiento, pues entonces se le va a complicar la manera de procesar la información porque ya tiene comprometido lo que son los procesos cognitivos. Pero cuando es un duelo típico, lo primero es que están las distintas etapas del duelo. No se hace de manera organizada, como pensamos que hay un A, B, C, D, porque cada persona lo vive de manera diferente. Pero lo más frecuente es la negación. Esa primera información es negarlo y las personas se pueden disociar y la disociación aquí tienen un mecanismo de protección. Se puede despersonalizar. ¿Qué es una disociación? Para que la gente que nos está escuchando lo pueda entender. Que yo no conecto con lo que está pasando. Que, por ejemplo, me dicen que murió un familiar y mi primera respuesta, muchas veces por nervio también, comienzo a reírme. Por ejemplo, algo que yo veo en redes sociales de la hija de Rudy Pérez, que se ve que la han criticado mucho. Pero nosotros como psicólogos podemos ver y entender qué está pasando aquí, que es un mecanismo de defensa. O sea, si yo sigo con mi normalidad, si yo niego que alguien se fue, pues entonces esta persona no se ha muerto. Claro. Y yo me desconecto de eso y eso es parte de no aceptar el proceso. Entonces, tenemos que ser compasivos en nuestros juicios y entender que nosotros tenemos que dar espacio y no criticar y no cuestionar la forma en cómo se vive el duelo. Luego viene una etapa que es la ira. De enojo conmigo, de enojo con la persona, de enojo con las cosas que pasaron, la impotencia, el dolor, el cuestionamiento, y si yo hubiese hecho esto, y si yo le hubiese dicho esto, y conectar con lo que yo le hice a esa persona, y me enojo conmigo, pero también me enojo con la persona que se fue, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Me enojo con la creencia de Dios, de quién es Dios. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué me lo hiciste? ¿Qué yo te hice a ti para estar mereciendo esto? Y ese proceso de enojo es fundamental que suceda. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a hacer las paces con lo que está pasando. Y ahí entra lo que es la negociación. Cuando yo paso este proceso de enojo, esa negociación es comenzar a integrar la información, a comenzar a tener una cierta
forma de verlo de manera diferente. Una manera de manejarme con la pérdida. De De manejarme manejarme con la pérdida, aceptando la pérdida. Sí, aceptando la pérdida. Y cuando comienzo a aceptar y comienzo a negociar, entonces yo conecto con esa tristeza profunda. Y la tristeza profunda hay que sentirla porque cumple una función básica. ¿Qué es la tristeza? La tristeza surge cuando yo he perdido algo, cuando yo tengo una construcción de algo que ya no está. Y en ese proceso de tristeza es que yo comienzo a integrar realmente la información en ese bajón. Y es cuando los familiares tienden a preocuparse, es que no quiere hacer las cosas que antes hacía. Se parece a una depresión, pero no es una depresión. Si este proceso se alarga, pues entonces sí tendríamos que buscar ayuda profesional, porque para ayudarnos a organizar cómo vivir la pérdida y cómo yo vivir esto que está pasando. Y por último, cuando ya yo he vivido ese dolor, pues viene la aceptación. Más o menos tú decías se alarga. ¿Cuánto es se alarga? ¿Es lo mismo para un padre, para una madre, para una esposa, para un hijo, para un amigo, para que perdí el trabajo, o que me mudé, o que me cambié de país? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero no se puede disminuir el dolor de la persona. Porque a pesar de que fue un amigo que perdiste y no fue un padre, pero tu dolor es tu dolor. Cada persona tiene una forma distinta de cómo sentir el dolor. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Cuando la persona comienza a no ser funcional. Si la persona no se quiere levantar de la cama, si la persona no se quiere bañar, si la persona no quiere comer, si la persona comienza también a fantasear con ideas de muerte, si la persona comienza también a posponer todo lo que antes disfrutaba. ¿Qué tantos señales como, bueno, la persona se murió, ¿verdad? Era un ser querido y ya lleva mucho tiempo que ha fallecido, tal vez 1 año, tal vez 2 años, 3 años, y yo no quiero todavía ni mencionarle, ni quiero ir a enfrentarme a ir a visitar la tumba, nada de eso, que muchas veces son por posiciones religiosas, ¿verdad? Y otras veces por la posición. ¿Qué tanto eso? Puede pasar, y algo que nosotros hacemos en terapia de exposición. Exponerlo gradualmente, la idea, y exponerlo gradualmente a estas cosas que han sucedido, para que la persona pueda tener ese cierre adecuado. Ok. Un mensaje final, porque el tiempo definitivamente en buena compañía pasa muy rápido y esto ha pasado muy, muy rápido. Juan, una última recomendación para las personas que en este momento están viviendo situaciones de pérdidas. Lo primero es que no pelees con lo que estás sintiendo. Déjalo estar, siéntelo, vívelo, pero al mismo tiempo hazlo desde el autocuidado. ¿Cómo yo me puedo cuidar ante este dolor? Y algo muy importante que puedo decir es que el dolor de la pérdida de un familiar cercano nunca se va. Es algo que yo integro, es algo que yo acepto y es algo que yo entiendo que puedo vivir con esto. ¿Alguna técnica o algo que me ayude? Conectar con el momento presente. Si saben hacer atención plena, háganlo. Si se pueden aferrar a algo que le conecte con el bienestar, una idea, lo que es la espiritualidad, darle significado a esto. Pero antes de llegar a eso, vivan su proceso y entréguense al proceso. No se mediquen para el duelo. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Hablamos hoy con Juan Vargas. Juan, ¿dónde te encontramos antes de irnos rápido? Me pueden encontrar en Instagram como psicólogo Juan Vargas, abreviado psico Juan Vargas. Allí publico información de valor que creo que él también le pueden ayudar y orientarles en este momento de pérdida. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por estar otra vez con nosotros. Esto es Trátame Bien. Nos vemos el sábado próximo en una nueva entrega de su almuerzo vitamina para que tengan una feliz semana, un feliz fin de semana y no le cambie. Esto es Sol 106.5 FM. Nilka Castro estuvo con ustedes.